los invitamos a que iniciemos orando, dejando que nos resuene esta canción. Donde hay temor, quiero calmar. Donde hay dolor, consolar. Donde hay heridas, pueda curar. Y el hambre alivianar. Dame valor y compasión que hoy pueda ser, Señor, tu corazón. Que la injusticia pueda enrostrar y donde hay luz aligerar al oprimido, liberar y el odio pueda serenar. Dame tu fuerza. Dame valor y compasión que hoy pueda ser, Señor, tu corazón. Y cuando llegue el día de verme en un mundo roto, protégeme de la indolencia que a tu pueblo pueda sostener. Donde hay temor, quiero calmar. Donde hay dolor, consolar. Donde hay heridas, pueda curar. Y el hambre aliviar. Dame tu fuerza. Dame valor y compasión que hoy pueda ser, Señor, tu corazón. Y cuando acabe de darlo todo y aún queden vidas por sanar, dame confiar que hoy puede en mí aún latir tu corazón. Pidámosle entonces en esta tertulia al Señor que nuestro corazón pueda latir al ritmo
del corazón de Jesús. Y pidámosle también al Señor que podamos vivir desde esa certeza que heredamos del Papa Francisco, la certeza de que educar es un acto de esperanza. Dispongámonos entonces con alegría para esta tertulia. Le damos la palabra a Jairo. Buenas noches a todos y todas. Qué alegría en volvernos a encontrar en esta posibilidad de reflexionar, ver, escuchar estas experiencias que nos llenan de la educación humanista, desde la cual nosotros hemos estado trabajando, soñando y también buscando la manera de caminar juntos en este proyecto educativo. Y Felipe nos va a presentar nuestra primera invitada del día de hoy y con ella nos la acompañará. Luego tendremos la compañía de Carlos Alberto y luego tendremos la compañía de Nancy, quien nos estará también conversando y siendo presentada por la Madre Blanca. Bienvenidos y bienvenidas a esta tertulia. Le damos la palabra a Felipe. Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlas a todas y a todos. Qué bueno vernos nuevamente con quienes hemos compartido en otros espacios, tanto en las tertulias como en los diplomados. Hoy arrancamos esta tertulia de educación en clave de esperanza con una invitada muy especial que nos ha estado acompañando también en los diplomados que hemos ofrecido en el Instituto Montaigne. Ella es Emma Aguilar Ponce, es del Perú, es doctora en literatura peruana y latinoamericana, es magíster también en literatura hispanoamericana y licenciada en lingüística. Y como les decía, también nos ha acompañado en nuestros diplomados del Instituto Montaigne. Es docente de la Universidad San Ignacio de Loyola. Con ella vamos a hacer nuestra primera aproximación a este tema central de nuestra tertulia, que es educación en clave de esperanza. Bienvenida, Emma, y qué gusto que nos estés acompañando en esta noche. Buenas noches a todos, Felipe, queridos maestros, ¿cómo está? Sí, es cierto, yo he participado el año pasado en 2 diplomados del instituto y sí, les agradezco profundamente porque me permitió reflexionar acerca de la educación humanista, que es muy importante en el desarrollo de los pueblos, porque sin embargo en estos momentos parece que está expectorada, la quieren expectorar, y bueno, los maestros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder rescatar. Vamos a empezar en primer lugar con un saludito de San Ignacio de Loyola. A ver. Queridos profesores, les saluda Ignacio de Loyola, muy conocido entre ustedes como San Ignacio de Loyola. Quiero compartir, en esta ocasión, estas palabras que me ayudaron mucho a madurar en mi espiritualidad, en todo amar y servir. Que la luz de la verdad y bondad del excepcional Maestro, Jesús, los acompañe. Mucho ánimo en su maravillosa labor docente. Bueno, ese es un saludito con la ayuda de la inteligencia artificial de parte de San Ignacio de Loyola. Estas palabras de San Ignacio de Loyola realmente nos invitan muchísimo a la reflexión, sobre todo nosotros los profesores que estamos constantemente interactuando con jóvenes. En todo, amar y servir. Y por lo visto, en estos tiempos nos estamos olvidando de ello. A ver, vamos entonces a empezar. Esta reflexión yo la he titulado Una alternativa educativa en clave de esperanza, la educación humanista. A ver, veamos ahí. Primera diapositiva, por favor. Los programas educativos en la actualidad se sostienen en 4 pilares: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir con los demás, aprender a hacer. Estos pilares propuestos por Jacques Delors y respaldados por la UNESCO resultan interesantes e ideales. A mi entender,
Estos pilares, extrapolando el sentido de la paideia griega, sintetizan la paideia de finales del siglo XX y comienzos del XXI, cuyo objetivo es el siguiente: la educación integral del ser humano. Sin embargo, este ideal se encuentra un tanto ensombrecido a medida que se desarrollan las tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial, debido a que facilita excesivamente los quehaceres básicos de los estudiantes que se encuentran en proceso de formación, ya sea de educación básica regular como los estudiantes universitarios. Por otra parte, a nivel global, la educación humanista, cuyo objetivo central radica en la formación integral del ser humano, se encuentra en crisis, puesto que, al parecer, los líderes que dirigen el mundo la quieren un tanto lejos de la vida formativa de los estudiantes en todos los niveles. Por otro lado, históricamente, el término humanidades, por favor, siguiente diapositiva, el término humanidades se identifica con la cultura del Renacimiento. Cito: en la medida en que esa cultura supone, como tantas veces se ha dicho, una mirada hacia el nuevo hombre. Fin de la cita. Por ello, a partir del siglo XV y XVII, las humanidades se convirtieron en el ideal de la persona educada. Rafael Alvira afirma que el ideal humanista es ideal, porque no es realizable a la perfección. No obstante, al intentar realizarlo se es capaz de producir espléndidos resultados, puesto que, cito, la persona educada en el ideario de las humanidades se volverá equilibrada, abierta, atenta, agradecida, creativa, generosa y comprensiva. Fin de la cita. Dicho ideal, por otra parte, exigía el aprendizaje del arte de buen decir, o sea, de la retórica. Actualmente, la violencia, siguiente diapositiva, por favor, actualmente, la violencia, la crisis de valores, la sofisticación tecnológica y el neoliberalismo y la inteligencia artificial se impone en la mayoría de las sociedades del mundo. Entonces, cabe preguntar, ¿qué es lo que ha sucedido con el ideal humanista? La historia da cuenta de los periodos agudos de crisis económica, social, cultural, religiosa, de violencia generalizada, por lo que han tenido que transitar los diferentes grupos humanos. A pesar de ello, en situaciones antagónicas, paralelamente a la crisis y violencia, los hombres siempre han puesto en práctica el sentido de justicia, paz y esperanza. Ernesto Sábato, escritor argentino, afirmaba, cito: la vida es un equilibrio tremendo entre el ángel y la bestia. No podemos hablar del hombre como si fuera un ángel, y no debemos hacerlo, pero tampoco como si fuera una bestia, porque el hombre es capaz de las peores atrocidades, pero también capaz de los más grandes y puros heroísmos. Fin de la cita. No, silencio. La sociedad actual necesita personas educadas que logren una convivencia. Por favor, siguiente diapositiva. Esta es una pregunta que nos permite reflexionar acerca de qué es lo que ha pasado con el ideal humanista. Siguiente cita, por favor, siguiente diapositiva. Esta es la idea de Ernesto Sábato. Bien, continúo. La sociedad actual necesita personas educadas que logren una convivencia siguiendo una cultura de paz y esperanza. Por ello, urge plantear y ejecutar las estrategias necesarias para revertir esta situación que nos están llevando al desencuentro, es decir, a la deshumanización del hombre. Por lo tanto, se requiere de mantener el sentido de la esperanza muy arraigado en el corazón docente, para no desmayar ante tantas dificultades. Con respecto al desencuentro o crisis de valores, Alejandro Llano sostiene que dicha situación se debe a la falta de orientación existencial, desorientación que probablemente tiene mucho que ver con el olvido de las humanidades, que tratan de cuestiones centrales de la vida. En este contexto, la enseñanza de las humanidades recobra el sentido ideal con el que fueron sistematizadas, porque nos acercan al conocimiento de nosotros mismos a través del lenguaje. Para Martin Heidegger, conocer es un modo de ser.
El conocimiento no es un salto misterioso del sujeto al objeto, es decir, a la realidad, y de la realidad al sujeto. Porque el hombre, al emprender la búsqueda de las causas primeras y últimas, se da la oportunidad de conocer todo aquello que conforma su entorno, su mundo. En consecuencia, puede encontrarse a sí mismo y a los demás. En efecto, el hombre se hace más consciente de su finitud y de su necesidad de trascender, convirtiéndose en un activo constructor de la historia. Por eso, el humanismo consiste en meditar y cuidar de que el hombre sea humano en lugar de no humano, inhumano. Esto es ajeno a su esencia. En estos tiempos, el hombre se ha alejado de su esencia, es decir, de su yo, de su manera de ser auténtica, de su subjetividad, todo aquello que le hace humano, por diversas circunstancias. Por lo tanto, tenemos muchos motivos para reflexionar acerca de la educación del ser humano del siglo XXI en clave de esperanza. En nuestro contexto educativo latinoamericano, no es una novedad reconocer que la mayoría de los jóvenes han egresado, por ejemplo, de la educación básica regular sin un entrenamiento considerable en lectura y escritura, en comprensión lectora, básicamente. Afortunadamente se ha puesto en práctica las medidas para revertir tal situación y el esfuerzo de la comunidad educativa para lograrlo. Es todo un reto. No obstante, las políticas de educación deben responder al contexto sociocultural de todas nuestras comunidades citadinas, costeñas, urbano-marginales, africanas, andinas, amazónicas. Si no se investiga en cada una de ellas, sin excepción, sencillamente no tendremos soluciones ni mejoras razonables. El historiador Jorge Basadre, historiador peruano, con respecto al problema educativo, afirmó, cito, por eso el problema de la educación, por ejemplo, no es, en último término, una cuestión de porcentajes en el presupuesto, de número de escuelas, de preparación magisterial, de formulación de planes, ni la aplicación de tales o de cuales sistemas novísimos. Es en el fondo un problema de actitud vital, de movilización espiritual hacia una conciencia del común destino y hacia una fe en lo que el país puede y debe hacer. Bueno, esto lo podemos extrapolar para todos nuestros maravillosos países de Hispanoamérica o Latinoamérica, según sea el caso, porque compartimos muchos problemas similares. Uno de ellos es la educación. La mayor parte de las sociedades en el mundo apuestan por la democracia. No obstante, a nivel educativo, las humanidades en los países de Latinoamérica no se han democratizado del todo. Por otra parte, las propuestas educativas en estos tiempos de crisis económica, siguiente por favor, política, social, cultural, climática, requieren de la fe, la esperanza y la caridad. Fe porque se trata de la formación de los futuros ciudadanos. Esperanza, puesto que en estos momentos complejos por los que atraviesa la humanidad, los docentes, como buenos soldados de la educación, no podemos claudicar a pesar de las dificultades. Y por último, caridad, ya que debemos proyectar el amor al prójimo como nos lo enseñó el gran maestro Jesús. Claro está que este amor hacia el prójimo, que son los estudiantes, debe proyectarse de manera equilibrada. Es decir, siempre se debe inculcar el respeto, la responsabilidad, la disciplina y el orden. En estos tiempos de posmodernidad, siguiente por favor, la situación a nivel educativo sí se problematiza mucho más. De acuerdo con Colón Cañellas, cito, la posmodernidad es una filosofía antihumanista y en consecuencia individualista que en el plano de la educación se dirime en la hegemonía de la tecnología,
en la importancia del saber y del conocimiento de la sociedad del futuro y en la necesidad de la innovación permanente. Fin de la cita. En este sentido, considero que la tecnología actualmente forma parte de nuestra vida cotidiana. No se puede negar que las interacciones que realizamos a través de la virtualidad y la que mantenemos en el mundo concreto son necesarias hasta imprescindibles. Por ello, la mayoría de las personas tenemos una identidad digital que proyecta consciente o inconscientemente lo que somos. Por otra parte, en el ámbito educativo, el uso de las tecnologías potencia las habilidades duras y blandas de los estudiantes, pero dependiendo del contexto. Sin embargo, lo que puedo observar es que la mayoría de los estudiantes de educación básica regular y educación superior generalmente usan todavía la tecnología para entretenerse más que para estudiar. Ahora bien, si en cierto sentido la sociedad postmoderna es antihumanista, el ser humano se encuentra en peligro en todo el sentido de la palabra. El filósofo Michel Foucault afirmó hace algunas décadas, cito, "el hombre ha muerto". Y esta idea, que parece extrema, resulta lógica, pues las políticas económicas, sociales, culturales, tecnológicas giran en torno a la productividad, descuidando la esencia de quien produce la riqueza, es decir, descuidando la esencia del hombre. Si hacemos un recuento hacia el pasado, los griegos, romanos y filósofos de la talla de Montaigne, Descartes, Juana de Lostona, bueno, para mí Juana de Lostona también es una filósofa, una educadora y una filósofa, entre otros, se preocuparon en el desarrollo integral del ser humano. Por otro lado, los humanistas cristianos como San Ignacio de Loyola focalizaron a Jesús en tanto modelo de vida. Sin embargo, en la posmodernidad, el enfoque se concentra en la productividad y la tecnología, pero en un extremo. En este contexto de confusión, de desesperanza, aburrimiento, es cuando se requiere apostar por la educación humanista en clave de esperanza. No se puede reducir al ser humano solo en sentido de productividad. El ser humano no es una fábrica de productos descartables. Este es espíritu, mente, razón y emoción. Por consiguiente, su vida es trascendental. Hoy más que nunca se requiere rescatar, recuperar, recobrar la esencia, la identidad del ser humano en el mundo. Por lo tanto, la comunidad educativa necesita discernir y encauzar el sentido de pertenencia. La tecnología en el ámbito educativo debe encontrarse al servicio del ser humano de manera democrática. Estas ideas pueden resultar un tanto utópicas porque la educación está relacionada con los planes políticos y estos con la economía. Sin embargo, dada la crisis en todos los ámbitos de nuestra vida, se requiere que en nuestras sociedades los seres humanos recuperen el interés por conocerse más a sí mismos, intentar conocernos más a nosotros mismos, autoconocernos. Llegados a aquí, siguiente por favor. Llegados aquí, ¿cómo podríamos promover la educación humanista en clave de esperanza? Bueno, yo propongo las siguientes ideas. Primero, dar al ser humano el lugar que le corresponde, el respeto a su dignidad, autonomía y libertad. Segundo, planificar programas educativos que no dejen de lado cursos básicos como la literatura, las artes, las ciencias sociales, la religión, que no debería llamarse religión, sino historia de las religiones. De este modo, los estudiantes racionalizarían sus creencias y tendrían mayor apertura para entender la interreligiosidad que propuso el Papa Francisco. Siguiente, por favor. Promover el espíritu crítico y el respeto a los diferentes puntos de vista. No se puede compartir un mismo punto de vista. Cada quien presenta un proceso diferente, pero ello no significa discriminar o, peor aún, agredir verbalmente o físicamente a quien no coincide con nuestro modo de pensar.
4, respetar el proceso de interculturalidad, promover el respeto a las diferencias culturales. Todos somos humanos, nuestras diferencias culturales nos enriquecen, pues amplían nuestro conocimiento acerca del mundo en que vivimos. 5, promover la solidaridad en sentido de empatía, la equidad, los derechos humanos a través de los cursos de ciencias sociales y literatura. Muchos escritores latinoamericanos en diversos cuentos y novelas han recreado diferentes situaciones, diferentes problemas, como la injusticia social practicada en nuestras sociedades. Tal vez esa sea la razón por la cual sutilmente expulsan a esta materia de las escuelas. 6. Promover los talleres de arte, tales como pintura, poesía, danza, canto, manualidades, repostería, cocina, dibujo, teatro, entre otros. Ningún niño, adolescente, debe culminar la escuela sin haber experimentado la maravilla del arte. Esto genera el desarrollo de su creatividad. 7. Incentivar el cuidado, respeto a la naturaleza, promoviendo la creación de mini huertos o motivar el cuidado de una planta en una maceta o el cultivo, por ejemplo, de tomates en estos. 8. Promover el respeto a los animales, nuestros hermanos menores, así lo llamaba San Francisco de Asís. Existe mucho maltrato animal en el mundo. En conclusión, la educación humanista que contribuye al desarrollo integral del ser humano en estos tiempos requiere rescatarse. De acuerdo al contexto histórico del siglo XXI, no debemos perder materias relacionadas al arte, las humanidades y las ciencias sociales. La tecnología, muy bien, su función es servir de apoyo, ayuda al ser humano. Asimismo, se requiere que ésta se democratice. De lo contrario, millones de niños y jóvenes en el mundo quedarán excluidos de aquello que se considera progreso. El hombre debe renacer, seamos el sueño del hombre nuevo, pero ante todo seamos el sueño de Dios. ¿Por qué tenemos que defraudarnos en nombre de la productividad? La educación humanista es la alternativa. Y ahí tenemos la imagen de Jesús, el maestro de maestros, el camino de la verdad y de la luz. Gracias. Sí, un placer estar acá y la verdad no puedo negar que me pone muy contento porque a muchos ya los conozco del diplomado y bueno, yo voy a hablar desde la mirada educador de la Compañía de María, de los colegios de la Compañía de María Chile. Yo voy a mostrar, voy a compartir acá mi mirada desde la educación, ¿no es cierto?, como era educar en clave de esperanza, desde la mirada del proyecto educativo de la Compañía de María. Espero que me vean, no sé si se está viendo. Sí, sí se ve, Carlos. Perfecto. Entonces voy a empezar. Bueno, educar en clave de esperanza es la invitación y voy a recogerlo entonces desde el proyecto educativo de la Compañía de María en Chile, que es la Compañía de María Universal. Bueno, parto con una cita de San Agustín que me pareció interesante, buscando cómo partir hablando de este enclave de esperanza. Decía San Agustín que la esperanza tiene dos hijas hermosas, la indignación y el coraje. La indignación nos enseña a rezar las cosas como están y el coraje a cambiarlas. Me pareció que es impresionante esta cita tan actualizada. Si no tenemos el coraje de hacer cambio y de transformar y educar a jóvenes para una sociedad y para un mundo nuevo, para un mundo mejor, o sea, no tenemos mucho por dónde caminar. Entonces, esta cita me invita y me lleva también a mirar a San Ignacio, quien aprendió que la esperanza nace de reconocer la acción de Dios en lo pequeño y lo profundo. Es discernir sus huellas en lo cotidiano, agradecer su presencia y elegir cada día confiar más que temer. Así, la esperanza se vuelve una fuerza humilde que transforma todo. Vivir con esperanza es mucho más que esperar. Se cultiva cada día. Es animarse a dar pasos, aunque sean pequeños. Es sostener a quien sufre, agradecer lo bueno y sembrar gestos de reconciliación.
Así la esperanza crece y se convierte en un testimonio vivo. ¿Cómo iniciamos este 2025 nosotros? Este 2025 lo iniciamos con el enfoque principal en una educación que se centra en educar en clave de esperanza. Promover, ¿no es cierto?, lo que implica promover una educación que inspira y empodera a los estudiantes para enfrentar el futuro con optimismo y capacidad de transformación. La esperanza se convierte en un eje fundamental en la enseñanza y la formación de individuos comprometidos con la construcción de un mundo mejor. El significado de educar en clave de esperanza. Yo voy a referirme a 5 énfasis de los que pensé. Énfasis primero en el futuro, porque la educación se orienta a preparar a los estudiantes para un futuro incierto, pero lleno de oportunidades, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de adaptación. La promoción de valores. Se enfatiza la enseñanza de valores como la solidaridad, la justicia, la responsabilidad social y la paz, tan importante en estos días, como elementos clave para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Vamos a enfocarnos en la persona, porque la educación se concibe como un proceso que tiene en cuenta las necesidades individuales de cada estudiante, promoviendo el desarrollo integral de su potencial. Desarrollo también de la resiliencia, algo tremendamente importante en estas generaciones actuales. Se busca fortalecer la capacidad de los estudiantes para enfrentar los desafíos y las adversidades con optimismo y perseverancia. Entender que equivocarse también es un proceso de enseñanza, también es un proceso de aprendizaje. La creación de un ambiente de aprendizaje positivo. Se fomenta en un entorno escolar que promueva el diálogo, la colaboración, la creatividad y el respeto mutuo. Desde aspectos fundamentales al estilo educativo de la compañía, transformar el significado de educar en clave de esperanza, quisiera presentar un fundamento filosófico clave que inspiró a Santa Juana del Estonac en su proyecto educativo. Y me refiero nada menos que a Miguel de Montaigne, su tío, uno de los grandes humanistas del Renacimiento. Miguel de Montaigne creía en una educación centrada en el crecimiento personal más que en la mera acumulación de contenidos. Su propuesta educativa sigue siendo profundamente actual y dialoga con los desafíos de nuestro tiempo. Cabezas bien hechas más que bien llenas. El conocimiento no es solo acumular datos, sino saber pensar, discernir, cuestionar. Valorar los procesos más que los resultados. Montaigne proponía que los estudiantes hicieran más y los profesores menos, favorecer la autonomía y el protagonismo de los estudiantes. Aprender desde la experiencia. Nos invitaba a lenguas vivas, a conocer a situaciones reales, vínculos significativos, viajar mucho, evitar rupturas o imposiciones en el aprendizaje, que me parece esto tremendamente importante y desafiante. No imponer, educar con paciencia, respetando el ritmo de cada uno, sin violentar los procesos. Santa Juana del Estonac, en sintonía con estas ideas, pensó en una educación donde las niñas fueran formadas integralmente para transformar su realidad, no como receptoras pasivas, sino como protagonistas activas de sus vidas y comunidades. Permítanme apoyar estas reflexiones compartidas con ustedes por medio de un video que recoge el pensamiento de Montaigne y fue realizado por un grupo de profesores de nuestro colegio, Compañía María Viña del Mar, los que se encargaron de la actuación y el texto y luego el montaje, video que nace como parte de un encuentro de estudiantes de 15 y 16 años de nuestros colegios en Chile. Se los comparto como un reconocimiento a un trabajo colaborativo de nuestros educadores, porque estoy convencido que las ideas de Montaigne siguen vivas en nuestra manera de atender la educación hoy. Es una invitación a reflexionar especialmente en cómo este enfoque nos invita a confiar en el otro, acompañar procesos y formar personas libres.
este enfoque de la educación desarrollado hace tanto tiempo sigue vigente. Bonjour, Carlos está viendo el video. mi nombre es Michel Lemontin. Me dedico a las letras, pero especialmente a pensar. Y evidentemente pongo por escrito todas las cosas que pienso y siento. Muchas veces los padres no quieren ver los errores de sus hijos, y no porque los tengan, sino porque simplemente los aman. Lo mismo me ocurre a mí con estos escritos. Sé que no soy un gran erudito ni un sabio, y que apenas conozco un poco de muchas cosas, pero aún así las comparto porque son mías. No he estudiado a fondo ninguna ciencia, no soy experto en medicina, en leyes, en matemática o en filosofía. A lo largo de mi vida he leído especialmente a Séneca y Plutarco, y aunque he olvidado gran parte de lo que he aprendido, trato de reflexionar con mis propias ideas. No me interesa aparentar ser sabio, usando palabras complicadas o copiando a otros. Prefiero mostrar lo que pienso, aunque sea simple o imperfecto. A veces mis opiniones coinciden con las de otros grandes pensadores del pasado, lo cual me alegra muchísimo, pero también veo cuán lejos estoy de aquella sabiduría. Y no me da vergüenza. Sé que muchos hoy en día escriben libros llenos de citas ajenas para parecer inteligentes. Los dejan en evidencia más que ayudarlos. La diferencia entre lo que copian y lo que piensan por sí mismos es enorme. No me gusta citar a otros para resumir, sino para explicar mejor lo que quiero decir. Mis ideas pueden cambiar con el tiempo, porque sigo aprendiendo y no pretendo tener la verdad absoluta, solo comparto lo que pienso ahora, por si a alguien le resulta útil. Una amiga me pidió que escribiera más sobre la educación de sus hijos. Creo que educar bien a los niños es una de las tareas más difíciles y más importantes. Criar a un hijo no es solo alimentarlo, vestirlo. Se trata de ayudarle a crecer como persona, con buenos valores y con la mente abierta. Es importante elegir también bien al maestro. Más que llenarlo de conocimientos, debe ayudar al niño a pensar por sí mismo y a vivir con sabiduría. No sirve de nada repetir lecciones como un loro. El maestro debe guiar, motivar y también escuchar al alumno. Debe enseñarle a entender el mundo, a distinguir lo correcto de lo equivocado, a conocerse a sí mismo. Aprender no es solo saber fechas, datos o definición, es comprender cómo se conecta todo eso con la vida real. El estudiante debe ser capaz de explicar lo que ha aprendido con sus propias palabras, aplicarlo en diferentes situaciones y reflexionar sobre ello. Viajar también es una forma muy valiosa de aprender. Conocer otras culturas, escuchar diferentes idiomas, observar distintas formas de vivir nos ayuda a comprender mejor el mundo y a nosotros mismos. También es importante que el joven aprenda a soportar el esfuerzo, la incomodidad y los fracasos. No todo en la vida será fácil. Y por eso conviene prepararse para los desafíos. El cuerpo y el espíritu deben fortalecerse juntos. El maestro debe enseñarle a ser humilde, a reconocer sus errores y a escuchar otras opiniones. Debe aprender a vivir con respeto, justicia y libertad, pero sin arrogancia. Que hable poco, que escuche mucho, que observe a los demás con curiosidad y con ganas de aprender. Finalmente, creo que el objetivo de la educación no debe ser acumular conocimiento sin sentido, sino formar personas más sabias, más justas
más libres. Que los libros, los viajes, las conversaciones y la reflexión sirvan para eso, para vivir mejor. Santa Juana del Estonac y la educación como camino de transformación. Santa Juana del Estonac, mujer de esperanza activa, supo leer los signos de su tiempo. Fundó una obra educativa para transformar la vida de las niñas en el siglo XVII. Educar en clave de esperanza, por lo tanto, es creer en el potencial de cada estudiante, construir comunidades inclusivas y fraternas, acompañar procesos con paciencia y confianza, mantener la pasión por transformar la realidad. Desde la Compañía de María, una pedagogía de la esperanza nos invita a mirar principios inspiradores como la interioridad para confiar en que cada persona puede encontrar sentido. Desde la relación que acompaña y ayuda a crecer, educar con y para los demás. Desde la presencia significativa, educador como testigo de esperanza. Desde la unidad y la diversidad, una comunidad que acoge y promueve. Y desde el modelo UNITA y SIGNA, formación integral con sentido trascendente y comunitario. Desde los desafíos actuales que interpelan nuestra esperanza, la fragmentación social y la pérdida de sentido, individualismo y desesperanza en las juventudes, desigualdades educativas. ¿Cómo respondemos? Con presencia, escucha, acompañamiento, propuestas significativas y fe en lo posible. Para finalizar, la educación es el acto más radical de esperanza en el futuro, decía Paulo Freire. La invitación es a seguir sembrando compasión desde la fe, con la certeza de que Dios obra en lo pequeño y en lo cotidiano. Porque seguimos educando con la certeza de que cada generación es semilla de esperanza y que la Compañía de María, fiel a su espíritu, continuará siendo un proyecto educativo válido y transformador para el mundo que viene. Y en palabras del Papa Francisco, vivir la esperanza requiere una mística de los ojos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por toda esta reflexión que nos haces de inspirarnos desde este modelo educativo que nos ayuda a entender y a crear y a formar, transformar personas. Y seguro que allí, con lo que nos has mostrado, lo que sucede allí en Viña del Mar y vives allí en tu país y en toda la región, seguramente que nos ayudas a entender. Ahora la Madre Blanca Celi nos va a presentar a una amiga también que ha estado muy cerca de todos estos procesos formativos en la esperanza. Blanca. Gracias, buenas noches para todos. Pues me siento muy orgullosa de presentar a una de mis hermanitas. Nancy Fretes es religiosa paraguaya de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora. Es magíster en teología por la Facultad de los Jesuitas en el Brasil y es doctora en teología dogmática en la Pontificia Gregoriana en Roma. Actualmente es la directora general de Fe y Alegría de Paraguay y también hace parte del ETAP, equipo de teólogas y teólogas asesores de la presidencia de la CLAR. Creo que Nancy se caracteriza por ser una mujer sensible, consciente, alegre, pero creo que lo que más caracteriza a Nancy es el que uno se siente en buena compañía. Entonces, bienvenida Nancy y muchas gracias por tu presencia esta noche en esta tertulia de educar en clave de esperanza. Tú como mujer de esperanza te damos la palabra.
Gracias, Blanquita. Gracias, querida. Gracias por esas palabras tan entrañables. Y ciertamente estoy un poco emocionada después de escucharle a Carlos Alberto, porque digo, ciertamente qué bonito es el que nos pueda transmitir o devolver, ¿no?, aquello que es propio nuestro como Compañía de María y desde su propia experiencia de trabajo con los jóvenes. Muchas gracias. Gracias también a Emma por lo que nos ha compartido. Estoy muy contenta de estar con ustedes y no se imaginan lo que me han ayudado también a la hora de pensar en el tema, el poder reflexionar e intentar recoger algunos aspectos, porque este es un mundo tan apasionante en el cual cada día uno aprende algo nuevo y uno tiene que disponerse ante los desafíos que supone educar hoy. Voy a intentar compartir aquí. Bueno, ahí está. Gracias, Felipe. Son unas 4 diapositivas nada más para centrar un poco. Y yo prefería pensarlo en el verbo en infinitivo, educar en clave de esperanza. Ciertamente que por mis venas corre el carisma que sigue siendo asimilado ante los desafíos del contexto y también el servicio que se me ha pedido desde Fe y Alegría. Entonces, no podía, y ciertamente me maravillaba al reflexionar e intentar recoger en la convergencia tan honda entre el modo de educar, cómo se percibe educar hoy, también desde Fe y Alegría. Y pensaba en Santa Juana y decía que contenta estaría Santa Juana al ver cómo esas intuiciones pues son tan fecundas. Educar en clave de esperanza. El primer aspecto, y ciertamente que al pensar en el término educar, me vienen varios elementos. Por ejemplo, reconocer, acompañar, acoger, formar, proceso, diálogo, encuentro, empoderar, proyecto, proyección, meta, objetivos, un hacia dónde, un cómo y punto suspensivo. ¿Sí? Y como a mí me gusta mucho pararme y pensar en la palabra. Entonces me he detenido bastante en pensar en educar. ¿Qué significa educar? Yendo al diccionario también en latín y descubrir que educar proviene del latín, que está compuesto por un prefijo ex, que significa desde fuera, a partir de, y está unido al verbo ducere, que significa guiar, conducir. Entonces es muy importante captar bien el sentido en esta riqueza semántica de estas dos acepciones, educere y educare. ¿Sí? Y tiene un correlativo en griego, que es pedagogo, paidos, que es niño, y agogos, que es el que conduce, o sea, el que conduce, orienta al niño. Entonces, educere refiere al proceso por el cual se hace posible que la persona saque lo mejor de sí, de tal modo que emerjan sus potencialidades, sus capacidades, dones, habilidades que le son inherentes. Y educare está más relacionado con instruir, guiar, conducir, enseñar, motivar. Muy bien. A partir de esta significación podemos pensar en los ámbitos en los cuales se generan procesos. Por un lado, se ayuda a que el sujeto descubra sus potencialidades, capacidades, dones, posibilidades inherentes en sí mismos. Y por otro, asegurar la aprehensión de conocimientos, de formas de convivencia, de datos culturales, sociales,
valores morales, espirituales, etc. Para que el sujeto aprenda a pensar, comprenda su contexto y se comprometa con él. Muy bien. Ambas se vinculan a procesos estrechamente relacionados, y esto es muy importante, no se los puede disociar. De lo contrario, se fragmentaría esa formación integral del sujeto en sí, de la persona, su comprensión de la realidad, y entorpecería su proyección social, su compromiso. El acto de educar, al acto de educar, quiero agregarle también otro sentido muy particular. O sea, educar, también se relaciona con una noble vocación de acompañar, de tender la mano, como diría Santa Juana, para levantar, dignificar, hacer camino con otro, con otras, lado a lado, hombro a hombro, forjar, formar, posibilitar, enseñar a leer en el libro de la vida, como lo hizo Santa Juana del Estonac hace más de 400 años. Y voy aprendiendo también qué fue lo que experimentó el padre José María Velas, recorriendo los barrios pobres de Caracas hace 70 años, cuando nace Fe y Alegría. Entonces es una vocación que lleva necesariamente a un compromiso vital ante desafíos que nos interpelan. Mucho más cuando descubrimos tantas personas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, al margen de posibilidades dignificadoras. Parto de este análisis para poder abordar el tema de educar en clave de esperanza, porque me resulta muy relevante y en estos tiempos de cambios tan acelerados, de infinitas posibilidades y de grandes desafíos, ¿cómo nos planteamos esta gran pregunta? Quiero destacar 3 dimensiones fundamentales del educar en clave de esperanza hoy. Primero, aprender a ver la realidad. Tanto en el proyecto educativo de Santa Juana, de la Compañía de María, como en Signa, aparece clave y transversal, ¿no? Cómo educar implica aprender a mirar, a ver más allá de las apariencias, identificar las posibilidades inherentes en las personas y contextos. Santa Juana supo ver, aprendió a contemplar la realidad, contemplar las personas. Y al hacerlo, descubrió las potencialidades latentes en la persona y en los contextos. Mediante esa mirada profunda y crítica de la realidad, se hizo consciente de los desafíos y comprendió que el contemplar está estrechamente vinculado con el actuar. Ahí me parece que hay una intuición tremenda hoy, ¿no? Porque cuando la realidad afecta nuestra sensibilidad, se movilizan los afectos, se dispone la inteligencia y se activa la voluntad. Entonces, ¿para qué se activan estas potencias, como diría San Ignacio? Para buscar con otros y otras respuestas adecuadas a los retos. Entonces, el saber ver, es decir, contemplar, ir más allá. Contemplar la realidad nos permite situarnos con los pies en la tierra y la mirada esperanzada ante las dificultades, como nos dice el proyecto educativo. Porque se intuyen posibilidades que están latentes en las entrañas de cada contexto. Se trata, como dice el proyecto educativo de la Compañía de María, de una mirada que busca transformar las dificultades en oportunidades y nos sitúa en el escenario múltiple de nuestro tiempo como lugar del compromiso. La siguiente, por favor, Felipe. La persona en el centro de todo proyecto. En las entrañas de cada contexto palpitan sueños de comunidades que anhelan una hora y un mañana mejor, donde se viva en plenitud, sea posible una hermandad universal
como tanto lo repetía el Papa Francisco. Este sueño se construye hombro a hombro, lado a lado, desde abajo, desde lo pequeño, pero con decisión, paciencia, pasión y mucho amor. Para la Compañía de María y en el servicio que voy haciendo, también en Fe y Alegría, la persona es el centro de todo proyecto socioeducativo. Pero la persona no en sentido aislado de los demás y fuera de su contexto. Al contrario, es el centro en cuanto prioridad para formar, para acompañar, para propiciar experiencias que lo lleven a descubrir sus potencialidades, dones, capacidades relacionales, intelectuales y sociales, para transformarse y transformar las realidades injustas y opresivas desde la estrecha relación con otros. Educar entonces en cuanto proceso conlleva una apuesta por la persona, el reconocimiento de su dignidad, de su ser único y irrepetible, cuya singularidad exige personalización para garantizar el desarrollo de todas sus capacidades y el aprendizaje de habilidades intelectuales, sociales, ético-morales para convivir con los demás. El tercer aspecto, siguiente por favor, el valor de la comunidad como contexto vital de aprendizaje. El lugar por excelencia del aprendizaje desde la vida y para la vida trasciende las salas de clase. Eso cada vez creo que es una comprensión mayor, ¿sí? Educar va mucho más allá de la escolarización, porque el ser humano está en un constante devenir. En cada etapa vital se le presentan nuevos desafíos por enfrentar, nuevos aprendizajes, dificultades por sobrellevar y oportunidades por estrenar. Entonces, si incorporamos esta percepción antropológica a los planes estratégicos de las instituciones educativas, estas se transformarían en centros de desarrollo comunitario. En ese ida y vuelta de saberes que se confrontan con lo cotidiano, retornan enriquecidos a la reflexión de las prácticas sociopedagógicas y entonces tendremos planes áulicos y propuestas institucionales acordes a la realidad de cada lugar. Y esto creo que es apasionante cuando pensamos en educar hoy. Entonces el proyecto educativo se convierte en un proyecto comunitario donde se fortalece el ser, se aprende a hacer, a convivir con los demás, a pensar y proyectar ideas para una vida mejor para todos y todas. El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. Se avanza de aprendizaje en aprendizaje. De ahí la relevancia de favorecer ámbitos educativos adecuados. Educa un contexto y no solo una persona. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué tipo de ambientes tenemos para generar procesos formativos evolutivos? Generar responsabilidad, libertad, compromiso solidario con los demás y con el medio ambiente. Entonces, para terminar, educere y educare no los podemos disociar. Se necesitan posibilitar aprendizajes significativos, dar herramientas para que la persona descubra y desarrolle sus propias capacidades y sea protagonista de su crecimiento, responsable de los demás y agente de transformación social. El siguiente, por favor. Y muchas gracias por este espacio. A ti, Nancy, muchísimas gracias. A Emma, a Carlos, por hacer posible esta reflexión en torno a la educación como acto realmente de esperanza. Todos nuestros pueblos viven situaciones muy difíciles. Hoy Colombia se baña nuevamente de sangre. Un atentado deja al momento en Cali
6 muertos y 71 heridos, y en Amalfi 15 muertos. Y eso que está pasando hace unas horas acá en Colombia pasa en muchos rincones del mundo. Es precisamente este el contexto en el que tenemos que seguir aferrándonos a la esperanza y creyendo que es posible una educación transformadora, una educación que nos motive a situarnos con capacidad de convivir, revestidos de esperanza. Por eso los queremos invitar a que terminemos esta tertulia de hoy dejando resonar este texto de Paulo Freire, que sigamos aferrados a la esperanza. Es preciso tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar, porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar. Y la esperanza del verbo esperar no es esperanza, es espera. Esperanzar es levantarse. Esperanzar es perseguir algo. Esperanzar es construir. Esperanzar es no desistir. Esperanzar es avanzar. Es juntarse con otros para hacer las cosas de otro modo. Es preciso reinventar el mundo, buscar su belleza. Belleza que pasa por nuestra capacidad de imaginar, de crear, de actuar, de transgredir, de comprometernos con la existencia humana, alimentados aquí por la esperanza. Que desde ahí nos situemos intentando realmente esa apuesta por la educación que transforma. Queremos invitarlos a que nuestra tertulia del mes de septiembre tenga una variación en el día. Está para el 25 de septiembre, pero les queremos proponer que sea el 23, martes 23, para que podamos celebrar ese día a Juana del Estonac en esa noche de inspiración, de transgresión, de búsqueda del más, de libertad que hace posible fecundar cosas nuevas. Entonces los invitamos para esa noche del 23, pero les queremos decir además que esa noche vamos a hacer como el lanzamiento oficial para todos del programa de formación permanente de ITER, de formación pues para nosotros y para nuestros colaboradores. Entonces todos estamos muy invitados el 23 de septiembre para que Juana del Estonac nos ayude a inspirarnos también por cosas nuevas, transgresoras, distintas, propositivas, motivadoras, y para que juntos celebremos el poder tener un horizonte de formación compartida. Les deseamos a todos una buena noche, un buen descanso. Gracias nuevamente a Emma, a Carlos y a Nancy por regalarnos no solo el fruto de su reflexión madura, de su experiencia en el arte de educar, sino por su presencia, que es también testimonio que a todos nos anima y nos inspira. Buenas noches para todos y muchas gracias.